Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que, créanme, nos tienen a todos en vilo con una historia que cambió el rumbo de sus carreras y, quién sabe, quizás algo más. Así que si disfrutan de historias de éxito, de giros inesperados y de ese toque de drama que tanto nos gusta, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Empezamos. Seguro que muchos de ustedes conocen a Demet Özdemir y a Can Yaman. Son dos de las caras más reconocibles de las producciones turcas, y su química en pantalla es algo que ha traspasado fronteras. ¿Quién no recuerda sus papeles en Erkencikus, el pájaro soñador? Esa serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Pero lo que hoy vamos a desgranar no es solo el éxito de una serie, sino una declaración, un movimiento, algo que, como dice nuestro titular, lo cambió todo. La historia de Demet y Can es un ejemplo perfecto de cómo el talento, la perseverancia y, admitámoslo, un poco de chispa en el momento adecuado pueden marcar una diferencia abismal. Ambos venían trabajando en la industria, pero fue Erkencikus la que les dio el trampolín definitivo. Su interpretación de Sanem y Can, una aspirante a escritora y un fotógrafo exitoso y un poco peculiar, cautivó a audiencias de todo el mundo. Las redes sociales ardían con cada capítulo, los fans creaban miles de teorías y, por supuesto, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Y es que cuando dos personas tienen esa conexión tan palpable en pantalla, es difícil imaginar que sea solo actuación. Pero, ¿cuál fue esa declaración sorpresa que lo cambió todo? Bueno, no fue una sola declaración en sí, sino una serie de eventos y decisiones que se entrelazaron para redefinir sus trayectorias. Después del arrollador éxito de Erkencikus, ambos actores se encontraron en una encrucijada. Tenían el mundo a sus pies, pero ¿qué camino tomarían? Muchos esperaban que siguieran capitalizando su fama juntos, quizás haciendo otra telenovela o participando en proyectos conjuntos. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía otros planes. Can Yaman, con su carisma magnético y su imagen de galán, empezó a recibir ofertas internacionales muy jugosas. Y aquí es donde entra el primer gran giro. Él decidió apostar por expandir su carrera fuera de Turquía, buscando oportunidades en mercados más grandes como Italia y España. Esta fue una decisión audaz, un salto al vacío en muchos sentidos. Dejar la comodidad de un mercado consolidado como el turco para explorar nuevos territorios requería una gran confianza en sí mismo y, por supuesto, un plan. Vimos a Can participando en series italianas, convirtiéndose en un ídolo para el público mediterráneo, e incluso se habló de proyectos con producciones de Hollywood. Mientras tanto, Demet Özdemir, que también brillaba con luz propia, optó por un camino ligeramente diferente, aunque igual de ambicioso. Ella se centró en consolidar su estatus en Turquía, eligiendo proyectos que le permitieran seguir creciendo como actriz y explorar diferentes facetas de su talento. Vimos a Demet protagonizar series muy exitosas, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público en roles muy diversos. Ella no buscó la expansión internacional de la misma manera que Can, sino que prefirió fortalecer su base y ser reconocida por su arte en su país de origen, mientras su fama internacional seguía creciendo de forma orgánica gracias al fenómeno de Erkencikus. Y aquí es donde la declaración sorpresa se vuelve más compleja. No fue un anuncio romántico o una ruptura pública, sino la constatación de que, a pesar de la enorme conexión que habían demostrado en pantalla y la química que el público adoraba, sus caminos profesionales tomaban rumbos distintos. Esta divergencia, esta decisión consciente de cada uno de ellos de perseguir sus propias metas y visiones artísticas, fue, en mi opinión, la verdadera declaración que lo cambió todo. Demostraron que su colaboración en Erkencikus fue un capítulo brillante, pero que el futuro individual de cada uno era igualmente prometedor y que no estaban atados el uno al otro por el éxito de un proyecto. Esta independencia, esta capacidad de ambos para seguir brillando por separado, es lo que realmente cambió la narrativa. Dejó de ser la historia de Demet y Can, como una pareja inseparable en la ficción y la posible realidad, para convertirse en dos talentosos actores que, tras compartir un momento icónico, demostraron su valía individual. Y esto, créanme, es mucho más inspirador.
Nos muestra que las colaboraciones exitosas pueden ser momentos cumbre, pero que el verdadero poder reside en la propia determinación y visión de cada uno. Piensen en ello. Si hubieran intentado replicar el éxito de Erkenci-Kuş inmediatamente, quizás habrían caído en la repetición o en la presión de cumplir expectativas imposibles. En cambio, al tomar caminos separados, permitieron que sus carreras evolucionaran de formas únicas. Can exploró nuevas culturas y mercados, exponiéndose a diferentes estilos de actuación y producción. Demet, por su parte, tuvo la oportunidad de afianzar su reputación como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía, eligiendo roles que la desafiaban y la hacían crecer. Y la forma en que el público reaccionó a esto también fue fascinante. En lugar de decepción, hubo admiración por su profesionalismo y su visión a largo plazo. Los fans seguían apoyándolos individualmente, celebrando sus éxitos y mostrando interés en sus nuevos proyectos. Esta es una señal de madurez tanto de los actores como de su audiencia. Demostraron que el talento no es una propiedad de una pareja de pantalla, sino una cualidad intrínseca de cada artista. Ahora, esto no quiere decir que no haya habido rumores o especulaciones sobre su vida personal. Siempre las hay cuando dos personas trabajan tan estrechamente y conectan tan bien. Pero lo que hoy nos ocupa es el impacto profesional, cómo sus decisiones posteriores al gran éxito de Erkenci-Kuş moldearon el futuro de sus carreras. La declaración sorpresa fue, en esencia, la audacia de decir, fuimos un gran equipo, pero ahora es el momento de brillar por nuestra cuenta. Y los resultados hablan por sí solos. Can Yaman ha logrado hacerse un nombre en Italia, protagonizando series de gran popularidad y convirtiéndose en un rostro familiar en el panorama televisivo europeo. Su presencia es innegable y su incursión en el mercado internacional ha sido un éxito rotundo. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado su reinado en Turquía, liderando proyectos de alto rating y consolidándose como una actriz de primer nivel, con una base de fans leal y apasionada que la sigue incondicionalmente. Su Instagram, por ejemplo, es una ventana a su vida profesional, mostrando su trabajo constante y su evolución artística. Además, esta estrategia les ha permitido evitar la saturación. Si hubieran seguido juntos en cada proyecto, el público podría haber llegado a un punto de hartazgo, o peor aún, de sentir que sus personajes eran siempre los mismos. Al separarse, cada uno ha tenido la oportunidad de reinventarse y de ofrecer a su público personajes y narrativas frescas. Esto es crucial para la longevidad en una industria tan cambiante como la del entretenimiento. La declaración sorpresa también nos enseña algo importante sobre la industria del entretenimiento en general. El éxito de un proyecto no siempre se traduce en una colaboración perpetua. A veces el mayor triunfo es saber cuándo dar un paso al frente individualmente. Es reconocer el valor de lo compartido, pero también la fuerza de lo propio. Y aquí quiero detenerme un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde el éxito de un proyecto o de una relación nos lleva a pensar que debemos seguir el mismo camino indefinidamente? A veces la verdadera valentía reside en la capacidad de decir, hemos llegado hasta aquí juntos, y fue maravilloso, pero ahora mis sueños me llaman por otro lado. Esta es la lección que Demet y Can, de una manera u otra, nos han transmitido. Han demostrado que la amistad y el respeto profesional pueden perdurar incluso cuando los caminos se bifurcan. Y esto es algo que admiro profundamente. No siempre es fácil, y en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes, es aún más admirable. Han logrado mantener una relación cordial y profesional, lo cual habla muy bien de su carácter. Así que, en resumen, esa declaración sorpresa que lo cambió todo, no fue un titular sensacionalista sobre su vida privada, sino la decisión estratégica y valiente de ambos actores de perseguir sus carreras de forma independiente después del fenómeno de Erkenci-Kuş. Fue la demostración de que su individualidad era tan fuerte como su química en pantalla, y que el futuro prometía grandes cosas para cada uno por separado. Han abierto nuevas puertas, han explorado nuevos horizontes y han demostrado que el talento turco tiene un potencial ilimitado en el escenario mundial. Y lo más importante, nos han inspirado a creer en nuestras propias decisiones, en nuestros propios caminos, y a entender que el éxito no siempre significa permanecer juntos, sino saber cuándo dar el siguiente paso, sea cual sea. Ha sido un placer sumergirnos en esta historia con ustedes hoy. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las trayectorias de Demet y Can después de Erkenci-Kuş? ¿Creían que
¿A separación profesional era la clave de su éxito individual? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de las telenovelas turcas o que simplemente disfruten de historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.